Estás en Mentiras Verdaderas. Constantemente uno crece escuchando frases como: Bernardo Higgins es el verdadero padre de la patria. Sin él, no nos habríamos independizado de los españoles. Fue duro, porque el pueblo necesitaba orden. Y quizás cientos de frases más, con las que desde niños nos enseñan la historia del Chile republicano. Pero nace una pregunta: ¿esa es la historia de Chile o es la historia que quieren que nosotros creamos? Muchos historiadores mencionan a este importante personaje de la historia chilena y sudamericana como uno de los principales artífices de la independencia. Lo nombran como un hombre duro, con una alta moral y gran amor a su patria. Pero también hay un importante número de académicos que mencionan a O'Higgins como un verdadero tirano, con una sed de poder que logró ser saciada a costa del futuro del país. Hasta el día de hoy, la imagen de este llamado padre de la patria genera tremendas divisiones por sus distintos actos que terminaron por sacar a Chile de una esclavitud española. La pregunta a discutir a esta hora de la noche ya la conocen ustedes, y a través de nuestras redes sociales también pueden comentar y participar, ¿no? Bernardo Higgins, padre de la patria, o el primer dictador de la patria. Jorge Baradit, el bloque anterior, mejor dicho, el capítulo anterior, sí, hicimos un recorrido casi cinematográfico del cruce de los Andes y culminamos en la batalla de Chacabuco, donde aprendimos que Bernardo Higgins, siendo un tipo muy valiente, ¿no? Muy osado, poniendo su fortuna, incluso a su familia en riesgo, no manejaba tanta estrategia ni expertise militar. Bueno, lo que pasa es que, claro, vamos a hacer un poquitito la continuación de lo que estuvimos viendo la semana pasada, porque, San Martín cruza los Andes con este ejército maravilloso, se establece, y fíjate que hay un dato entretenido. Las batallas antiguas son incomprensibles para nosotros hoy. Ellos se vieron las caras, los dos ejércitos, el día 11 de febrero de 1817, es decir, estuvieron un día el ejército realista allá y el ejército patriota acá mirándose, esperando órdenes, y fue recién el día 12 que se enfrentaron. Luego de esa batalla, donde, claro, Bernardo Higgins demostró que no tenía muchas dotes como estratega, pero hay que disculparlo por dos razones. De todos los próceres que nosotros pudiéramos nombrar, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, San Martín, era el único que realmente no había tenido ni instrucción militar formal, ni tampoco participación en guerra alguna. José Miguel Carrera, San Martín pelearon contra los franceses en España, se subieron a caballo, salieron heridos, José de San Martín con un pulmón perforado prácticamente, que le penó toda la vida, pero Bernardo Higgins no. Bernardo Higgins, su primera instrucción militar, la recibe por correo. Se la manda un general chileno cuando está a puertas toda esta situación con los españoles, y le manda una carta con un instructivo de cómo actuar, y un manual, le mandan una especie de manual. Con posterioridad, él demuestra ser un guerrero bravo. De hecho, hay un momento en la Patria Vieja que vamos a explorar, que es cuando, después en la batalla del Roble, digámoslo, señores carreristas, José Miguel Carrera abandona sus tropas frente al ataque realista, y es Bernardo Higgins el que, viendo que sus soldados estaban desbandados, se sube al caballo y es donde grita el famoso, se supone, vivir con honor o morir con gloria. Ven los soldados a este hombre que se sube al caballo y que enfrenta la adversidad, se aglutinan en torno a él y consiguen dar vuelta en la que se convirtió en el gran momento donde Bernardo Higgins se vuelve un héroe y un gran líder militar, al punto que le pegan una patada en el traste a José Miguel Carrera y nombran a Bernardo Higgins comandante en jefe de la Fuerza Patriota. Pero seguía sin tener tanta buena cabeza para la estrategia. Entonces, después de Chacabuco, quedamos en que habíamos llegado a Santiago. La Asamblea de Santiago, teniendo claro quién nos había liberado, nombra a San Martín director supremo. San Martín dice, no, che, mirá, yo no, y retrocede. Al día siguiente se reúnen de nuevo
y vuelven a fallar a favor de José de San Martín. Y José de San Martín tenía claro lo que quería. Él quería ir al Perú, no quería quedarse administrando. Es como querer ir a llegar a conquistar Concepción y que no sé, pues en Santa Cruz, en Villa Alegre, te digan, pero quédate acá, ¿cachai? Puta, trabaja con nosotros. Claro, no. Pega de 8 horas. Sí, no, San Martín tenía claro que era Perú. Entonces propone a Bernardo Higgins. Pero hay otra cosa que decir. Esta administración era argentina. Y de hecho, a pesar de que San Martín es nombrado director supremo, no es sino hasta el año siguiente que efectivamente ejerce el cargo. El cargo lo ejerce funcionarios argentinos. Son los que manejan la administración de Chile durante todo ese año. Y ahí aparecen, porque el director supremo era prácticamente un rey. Poderes omnímodos. Entonces ahí aparecen 3 de los términos con los que se refieren en término peyorativo, despectivo a Bernardo Higgins: títere, dictador e inepto. Hay que decir, antes de continuar, que como lo mencionamos muchas veces, la historia es un punto de vista. Exacto. La historia es subjetiva. Es subjetiva, depende de la formación del historiador, depende de su background, de dónde esté hablando, ¿te fijas? Y no hay quizás, o si hay, este debe ser uno de los casos más puntuales en la historia chilena donde más división hay. ¿Quién fue Higgins? ¿Cómo gobernó? ¿Fue un dictador o el presidente que el país necesitaba? Es quizás una de las controversias más grandes de nuestra historia. Y vamos desglosando. Asume como director supremo Bernardo Higgins. Era casi prácticamente un monarca. ¿Cuál era el primer problema? Este gallo es un títere de la Logia Lautaro. Porque como conversamos con anterioridad, la Logia Lautaro era esta logia de corte masónico. Claro. Hay que hacer una muy gran aclaración al respecto. Las logias masónicas tienen objetivos de mucha naturaleza, de muchos tipos, entre ellos incluso trascendentes, creencias religiosas, posiciones frente a ciertos temas filosóficos. La Logia Lautaro era una logia de corte masónico por la manera como se organizaban, pero tenía objetivos puramente políticos. Su objetivo era una sociedad secreta para infiltrar los poderes latinoamericanos y llegar a la liberación y tomar el poder, porque había una voluntad de poder. Entonces, ¿qué pasaba? O'Higgins es un títere de la Logia Lautaro. Paréntesis para entender, esta logia Lautaro, ¿cuáles eran sus principales motores? ¿Quién eran sus líderes? ¿Cómo podemos definir un poco más para entender el prejuicio que comienza a enfrentar O'Higgins? Mira, lo primero es que la mayoría de estos gallos eran argentinos, ¿no? Entonces, pero lo primero que hay que decir es que uno de los principales problemas, con todo el respeto, diría el mago Valdivia, que tiene la historia chilena, es que es muy local. Se centra en los fenómenos como si ocurrieran solamente en Chile y de la cordillera hacia allá no estuviera pasando nada. El fenómeno de la independencia de Chile es un fenómeno de corte global. Exacto. Es algo que involucra al imperio francés, al español, al inglés. Hay incluso quienes dicen que Francisco de Miranda, que es el gran Palpatine de la América libertaria, ¿no? El tipo que le enseña a O'Higgins, que le enseña a San Martín, que le mete ideas raras y subversivas en la cabeza a estos hijitos de Cuico, porque era una élite la que estaba participando en esto, fue incluso adoctrinado por otra logia en Estados Unidos y que habría tenido contacto con Benjamin Franklin, ¿no? Entonces, en esta línea de trabajo por la libertad y por los ideales de la República. Entonces, la Logia Lautaro en realidad parte con la Hermandad Latinoamericana, que sí era masónica, en Londres. De ahí se conecta con algo que se llamaba la Logia de los Caballeros Racionales de Cádiz, que es un nombre maravilloso, que tiene un capítulo en Argentina, fundado por San Martín. Es decir, San Martín viaja como el emisario de Francisco de Miranda y de los ingleses, en el fondo detrás, a Buenos Aires a instalar la revolución de manera secreta. San Martín es un agente secreto que vuelve a América a meter este virus de la libertad y forma la Logia de los Caballeros Racionales de Cádiz de Buenos Aires. Después se traslada a Cuyo, que es Mendoza, y ahí forma la Logia Lautaro, que es un capítulo, también una rama de los Caballeros. Y a esa logia se integra Bernardo Higgins cuando huye a Mendoza. Por eso que decíamos que Bernardo Higgins no viaja a Mendoza a fabricar una nueva embestida, sino que viaja a unirse
al plan de San Martín, que como lo mencionamos la semana pasada, venía de este plan Maitland inglés, que era tomar Chile para invadir Perú y libertar desde ahí. Entonces, ¿qué problema tenían la aristocracia santiaguina? Que por qué tenemos que estar aceptando que un ejército de ocupación argentino esté legitimando a un director supremo que no ha elegido nadie. Entonces, a San Martín le tenían, a O'Higgins le tenían reticencia en Chile en ese momento. ¿Quién convierte a O'Higgins en director supremo? Es lo que te comentaba, es una asamblea se reúne después de es San Martín en realidad. Llega a Santiago después de Chacabuco, se encuentra con que el gobernador español arrancó, pero apenas pudo. Apretó cachete hacia la costa, hacia Valparaíso o San Antonio para tomarse un barco y arrancar. Y lo pillaron, de hecho, Marcó del Pont, que fue un tirano desgraciado. El peor error de los españoles fue que cuando volvieron a tomar Chile, de los realistas, no funcionaron como restauradores, es decir, no dijeron ya echamos estos revoltosos, ahora volvamos a la normalidad, sino que trataron a Chile como un país invadido y se comportaron como un ejército de ocupación, tiranos, criminales, la gente no se podía reunir después de las 7 de la noche, había toques de queda, persecuciones, fusilamientos, mandaron a un montón de los patriotas involucrados en la independencia que se habían quedado en Santiago, los mandaron a Juan Fernández. O sea, los subieron a un barco y los relegaron y estuvieron allá hasta que los pudieron liberar los mismos patriotas cuando llegaron. O sea, estuvieron años allá. Muchos de los verdaderos o de los primeros padres de la patria estuvieron encerrados allá. Entonces, cuando arranca Marcó del Pont, San Martín entra triunfante a Santiago de Chile. La asamblea pide que se reúna una asamblea con representantes de todo el país para que nombren un director supremo. Y esa asamblea la que dice, mira, no hay nada que discutir, por favor tú. Y dice, no, che, yo no tengo nada que ver, yo tengo que irme a Perú. No, compadre, tú. Y ahí San Martín lo que dice es, Bernardo O'Higgins viene conmigo, como comentaba yo, era la cara chilena de la invasión argentina. Él le pone la chapa. Y él es el que le da la charretera, él le pone los galones. ¿Qué relación tenía San Martín con O'Higgins? ¿Hace cuánto tiempo se conocían? Mira, ellos eran parte de un mismo movimiento, ellos habían tenido al mismo mentor que este Francisco Miranda. La gente que estaba involucrada en estos movimientos de alguna manera se conocía, pero la gran relación de Bernardo O'Higgins con San Martín parte en Mendoza. Ahí San Martín lo acoge a él y rechaza a Carrera. Y la razón, desde el punto de vista de algunos historiadores, es bien triste. Es porque O'Higgins era más maleable. Era como el Pinochet de Prats, ordenadito, constitucionalista, calladito y obediente. En cambio Carrera tenía ambiciones de liderazgo. Él quería encabezar el proceso y además que era un proceso personal. Era liberar Chile, que el resto no, esto era un proceso nacional. Entonces San Martín mira y muy inteligentemente dice, echemos al revoltoso, quedémonos con el ordenadito, que nos va a ayudar. Y además lo que te comentaba la semana pasada, ¿qué valor? ¿Qué capital más grande tener en tus filas al hijo de un ex virrey? Claro. En ese momento, como el chiste que hacíamos la semana pasada, era como tener al hijo de Pinochet en el Frente Patriótico. Claro. O sea, el Frente Patriótico lo habría paseado por todos lados, le habría tomado fotos, habría hecho... Eso hizo San Martín, lo puso al lado. Y dijo, esto no solo es, mira, el hijo de un virrey está peleando por la libertad, además es un chileno. Entonces la cara chilena de la invasión argentina es... Para tener la película clara, ¿O'Higgins de cierta forma se convierte también en un muñeco de San Martín? Es que ese es el punto. Una de las cosas que más le molestaba a la aristocracia santiaguina era sentir que estaban siendo gobernados por alguien que estaba siendo respaldado y manejado, ¿no? Sentían ellos, manejado y respaldado por un ejército extranjero. Si tenía algo de humillante. Claro. El ejército libertador, el del cruce de los Andes, el ejército de los Andes, estuvo acantonado en Chile hasta que se fueron a la expedición del Perú. Entonces Chile estuvo manteniendo un ejército de 4.000 soldados durante años, o sea, 4 años estuvieron acá, más, 6 años. Y la administración del país era muy áspera frente a ese escenario. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo te voy a leer un pasaje
Se liberaron en algún momento los estatutos de la logia Lautaro, esta logia secreta, que ojo, durante años se negó que hubiera existido. Durante años se negó que había una sociedad secreta que conspiraba, infiltraba y que se metía en los vericuetos del poder. Se negó. Incluso San Martín pidió que nunca se le vinculara. Y la propia logia tenía una orden. Decía que cualquier persona que pertenecía a esta logia que delatara o que siquiera revelara algo sobre el accionar o sobre la existencia era pasado por las armas, como fuera. Es decir, iba a ser asesinado el que revelaba algo. Ante la acusación de Bernardo Higgins como títere, ¿no? Bueno, la aristocracia opositora, que mucho de ello era carrerista, ¿no? Que veía con mucha rabia que se hubiera separado a Carrera del proceso y que hubieran venido los argentinos a meterse acá y a hacerse dueños del país, le decía el guacho Riquelme, o se refería a él como Bernardo Riquelme, ¿no? A pesar de que Bernardo ya llevaba unos 10, más 15 años pudiendo usar el nombre de su padre. Entonces, te voy a leer para que no nos quepa duda que de alguna manera O'Higgins sí era es fuerte decirle títere, pero artículo 9 de las leyes penales de la logia Lautaro. Siempre que uno de los hermanos sea elegido para el supremo gobierno, no podrá deliberar cosa alguna de gran importancia sin haber consultado el parecer de la logia. Todo el mundo sentía que detrás de O'Higgins estaba realmente gobernando los argentinos de la logia Lautaro. Eso era un dolor tremendo y era una de las cosas que más le dolía a los chilenos y sobre todo a los opositores carreristas de la época. Este cuchicheo, pelambre y este maltrato que sufría O'Higgins por su condición tildada en aquella época de guacho, sí, pues. ¿Qué tanto incide en su psicología? Es bien curioso. En torno al tipo de gobernante en el que se convierte. Mira, no solo en el tipo de gobernante, sino en la persona que es. Hay un fenómeno bien curioso. Resulta que Bernardo Higgins pelea por obtener títulos nobiliarios. Primero pelea por poder usar el nombre O'Higgins. Pelea por poder firmar Bernardo Higgins y no Bernardo Riquelme. Y junto con eso, porque a O'Higgins se le recuerda por haber anulado los títulos de nobleza, como una manera republicana de romper con los privilegios. Sin embargo, él años antes había estado peleando por obtener los títulos de nobleza que le correspondían por intermedio de su padre. Él quería ser marqués de Vallenar y no lo dejaron. Y otro dato, él tuvo un hijo fuera del matrimonio. Aguánteme ahí, Jorge. 23 horas con 37 minutos, somos Mentiras Verdaderas. Comenta si participas en nuestras redes sociales con el hashtag #BaraditMB, @MentirasLaRed. A esta hora discutimos sobre un tema fundamental, me parece, ¿no? Hablamos sobre la figura de Bernardo Higgins Riquelme, padre de la patria o nuestro primer dictador. Sacamos al prócer de esa plaza donde caga una paloma y lo humanizamos, lo entendemos como una persona de carne y hueso. Sí, claro que sí, que lo fue. Y hay que entender eso también, que uno no es el objetivo ir a destruir, no es un iconoclasta porque sí, sino lo único que uno está diciendo es que hay luces y sombras, y uno de los problemas de este país es justamente que no ataca o no abraza las luces y las sombras. Yo siempre lo digo, una persona, si es un psicólogo, te va a decir, usted no esconda esos traumas, hable de esos problemas, ese error que tuvo, sáquelo a la luz, convérselo. No podemos seguir pretendiendo que para proteger a las instituciones como la historia o como a cualquier otra institución, la solución sea metamos todas las tonteritas y todos los errores bajo la alfombra. Eso genera neurosis, y este país necesita un psiquiatra en parte por eso. No puede ser que para proteger al gobierno escondamos a los corruptos, para proteger a las Fuerzas Armadas escondamos a los torturadores, para proteger a la iglesia escondamos a los pedófilos, para proteger la historia escondamos lo malo que pudieron haber hecho nuestros próceres porque nos puede producir algún trauma trascendental. Bernardo Higgins es un padre de la patria, era un bravo, como decíamos, era un tipo que puso su plata y su vida y contribuyó de una tremenda manera en el nacimiento
cimientos de esta nación, pero también tuvo sus momentos oscuros, también el tipo tuvo dudas y operó de maneras cuestionables. No hay que olvidar que bajo su mandato matan a Manuel Rodríguez, bajo su mandato se fusila gente sumariamente, bajo su mandato se toman decisiones cuestionables, y también hay otras muy buenas. Era un tipo complejo. Siempre está esta figura de los próceres como gente de una línea, coherente, porque adoramos la coherencia, ¿no? Como si, como decía Caselli, no tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo, fuera un crimen. Todos los días nos está pasando eso. Solo lo que te iba a contar, a pesar de lo que sufrió Bernardo Higgins durante su infancia como niño, como hijo natural, a pesar de lo que le dolía ser hijo de la persona más importante del continente, no poder andar por ahí declarándolo libremente y tener que firmar Bernardo Riquelme, ¿te fijas? A pesar de eso y de lo que le costó obtener su propio apellido, teniendo que viajar a Lima, lo que significaba eso, hacer trámites interminables para que se le reconociera su apellido. Cuando él tiene un hijo fuera del matrimonio con Rosario Puga, lo esconde. No lo enseña públicamente. Qué increíble, repite el mismo patrón a pesar de eso. Y Pedro Demetrio, o Higgins, es inscrito como de padre desconocido en la iglesia de San Isidro. Y años después, cuando Demetrio es adulto en Lima, y ya está exiliado Bernardo Higgins, es visitado constantemente por oficiales chilenos, por autoridades, y no existe registro alguno de que en algún momento Bernardo Higgins les haya presentado a su hijo. Eso es una personalidad compleja. Como te comentaba antes, Bernardo Higgins es recordado, entre otras cosas, porque anula los títulos de nobleza en Chile. Hace incluso votar los escudos de armas, los blasones, eliminar esto porque atenta contra el sentido de igualdad de la República. Sin embargo, él, un poco más joven, había hecho lo imposible por obtener el título de nobleza, el título nobiliario que había sido su padre, Marqués de Vallenar, no de Vallenar de España, ¿no? Entonces, esos datos nos dan cuenta de una personalidad compleja, no de una estatua de mármol, alguien al que hay que investigar y conocer. Jorge, ¿se conoce qué clase de padre fue Bernardo Higgins? Absolutamente distante. Absolutamente distante. Él fue preocupado, él no abandona en absoluto. Ya, o sea, distante pero no ausente. No, para nada, para nada. O sea, él financia su educación, él decide el momento en que tiene que salir de la casa e ir a hacer sus estudios a Lima. Él lo envía a Inglaterra. Siempre está velando por él, presentándole a quien corresponda, tratando de que no se meta en problemas. Incluso al final de su vida pasa un mal rato muy grande con O'Higgins, que es que un enemigo de Ambrosio Higgins, como virrey del Perú, denuncia que su hijo natural está involucrado en unas conspiraciones para atacar a la corona en América, y es reprendido por el rey, y en ese lapso de tiempo se pone en peligro el cargo de virrey. Ambrosio le manda a decir al hijo que le va a quitar todo, que al final no lo hace, que lo va a castigar, que va a dejar de recibir su plata, que lo va a mandar de vuelta a Chile. Toda una pelea muy de papá-hijo, ¿te fijas? La embarradita que se mandó el hijo y te voy a mandar de vuelta te fleto para Rosendo, como decían, ¿no? Sin embargo, no lo hace, y hay quienes dicen que esa pena termina desencadenando en la muerte del propio Ambrosio Higgins, poco tiempo después. Entonces él no era en absoluto un padre ausente, pero sí, dentro de las dinámicas de la época, no era un hijo dentro del matrimonio, y se preocupó de él, pero no lo reconoció. ¿Cómo es esa historia de la responsabilidad de Bernardo Higgins frente a la muerte de Carrera? Es bien terrible, y eso es algo que los carreristas chilenos no perdonan. Los carreristas son los que están por la emancipación nacional, no por este proyecto latinoamericano, ¿no? Por una república de otro orden, con otras formas. Cuando O'Higgins se une a San Martín y se une a ese plan, no al otro, es decir, algunos incluso hablan de un O'Higgins colaboracionista, ¿no? Un O'Higgins
traidor a la patria, ¿no? Porque Carrera habría sido el prócer de verdad de la patria. San Martín comienza una persecución de carreristas. De hecho, es San Martín el que tiene prisionero en Mendoza a los hermanos Carrera. Y pasa algo bien terrible, que es que cuando en Chile viene el desastre de Cancha Rayada, justo antes de la batalla decisiva que fue la batalla de Maipú, cuando se supone que O'Higgins había muerto, que incluso San Martín parecía que había muerto, aparece la figura de Manuel Rodríguez en Santiago. Es ese momento cuando ya todos están pensando incluso en huir de nuevo a Mendoza, porque en Cancha Rayada lo que seguía era que el ejército español se iba a ir sobre Santiago. Y ya tenían claro, por lo que había pasado en la Patria Vieja, que iban a haber detenciones, fusilamientos, expropiación de propiedad, iba a quedarle escoba. Y en ese momento atroz de caos surge Manuel Rodríguez y dice, aún tenemos patria, ciudadanos, y él reorganiza un poco esta sociedad. En ese momento, después viene la batalla de Maipú, en que San Martín define que tener a los hermanos Carrera vivos es un peligro. Porque Manuel Rodríguez era carrerista también. Si bien se había puesto a las órdenes de San Martín, también era carrerista. Y San Martín decide la muerte de los hermanos Carrera y la persecución de José Miguel Carrera, que venía en una carrera, valga la redundancia, en dirección a la cordillera de los Andes, desde la costa del Pacífico, avanzando hacia Chile. Y se prenden todas las alarmas en la logia Lautaro y comienza una persecución. Y comienza una forma de encerrarlo. Carrera también se mete en unas peleas de montoneras, en unas cosas muy enredadas que lo frenan. Y cuando finalmente lo capturan y lo fusilan, desgraciadamente hay que decir que es Bernardo O'Higgins el que manda una carta de agradecimiento a los militares argentinos, les manda plata, porque había precio por la cabeza de José Miguel Carrera, y Bernardo O'Higgins se regocija públicamente, hace aspaviento público en Santiago de su felicidad por la muerte de José Miguel Carrera. Y no solo eso, Bernardo O'Higgins no solo manda dinero y recompensa a los soldados que participaron en la muerte. Hay una historia apócrifa, no confirmada, que dice que a José Miguel Carrera le cortaron las manos, ¿no? Y la cabeza, y fueron paseadas por distintas provincias. Bernardo O'Higgins además manda una lista de otros pro-carreristas chilenos y argentinos para que también sean perseguidos y ajusticiados. Bernardo O'Higgins participa en una especie de operación Cóndor de la época, ¿te fijáis? Donde dos gobiernos trasandinos se coordinan para eliminar elementos insurgentes, ¿no? Además de el gobierno de Bernardo O'Higgins tener esta especie de paralelo con la dictadura de Pinochet, que era adoraba a Bernardo O'Higgins también, ¿no? Se sentía muy reflejado en él. También tuvimos el primer detenido desaparecido, a Manuel Rodríguez. Es el primer detenido desaparecido, y no solo el primero, el hombre, quizás uno de los hombres más queridos de este país. Manuel Rodríguez, durante la Patria Vieja, durante la Reconquista, cuando todos habían arrancado, cuando O'Higgins y los soldados chilenos estaban en Mendoza, a cubierto, Manuel Rodríguez decidió quedarse en Chile, en la clandestinidad, recorriendo la zona central de norte a sur, armando montoneras, actuando de espía, haciendo una guerra para San Martín. Sí, eso es lo peor, eso es lo más grave. Él se puso a las órdenes, a pesar de ser carrerista, se puso a las órdenes de San Martín en pro de la liberación de Chile. ¿Y cómo le pagan? Lo matan en Tiltil. Poco después se consigue la independencia, ya no son necesarios sus servicios, se convierte en un estorbo, y el gobierno de Bernardo O'Higgins, aunque hasta el día de hoy no está probado que él tuviera conocimientos, ¿no? Se dice que Bernardo Monteagudo, también un Palpatine escondido de la logia Lautaro, habría sido el que dio la orden, pero el director supremo era Bernardo O'Higgins, y asesinaron a uno de nuestros próceres más queridos, uno de los más importantes, y hay que decirlo, a pesar de que hay, por supuesto, historiadores que son mucho más que yo, que dicen que no fue relevante. La verdad es que la guerra psicológica que hizo Manuel Rodríguez, las montoneras y los grupos de guerrilleros antes de la invasión por los Andes fue fundamental, porque era Manuel Rodríguez
el que disfrazado, trepando por los techos de Santiago, daba papelitos, le pagaba gente, huía en la noche, difundiendo la idea de que las tropas chilenas iban a entrar por ese paso del sur y todas las tropas iban para allá. No, por el norte, todas las tropas volvían. Y había un desgaste psicológico tremendo. Increíble. Espionaje, inteligencia. Espionaje, inteligencia, todos los métodos. Guerrilla, guerra de zapa. Y ese encargo que le hizo San Martín para preparar la invasión fue fundamental. Y el pago que le dio el gobierno de O'Higgins fue asesinarlo. Y no solo eso, terminar como nuestro primer detenido desaparecido. Tú sabes que hasta el día de hoy no se sabe, ¿no?, dónde están los restos de Manuel Rodríguez. Porque lo que encontraron a fines del siglo XIX en la parroquia de Tiltil, hay serias dudas de que realmente se trate de Manuel Rodríguez. Los peritos que llevaron dijeron, no, las ropas no coinciden. Otro perito dijo, oiga, pero los huesos son de una persona mayor, casi es más de 50 años. Manuel Rodríguez era 30 algo. Y otro perito dijo, oigan, pero este tipo es más grande. La autoridad política le dio exactamente lo mismo. Dijo, ok, gracias, metió todo eso en una caja, la selló y hicieron los homenajes. Queremos el monolito, la lápida. Ya, lo que queremos es el desfile, la gente, el homenaje y listo. Mira. Entonces, y tú sabes que hace unos años incluso se pidió una autorización para exhumar los restos de Manuel Rodríguez y fue negado. No hay ninguna razón para no hacerlo. Se han exhumado 4 veces los restos de Pablo Neruda. No sé, los de Allende también se han exhumado. ¿Por qué no los de Manuel Rodríguez? Para investigar si realmente esos son los restos de nuestro primer detenido desaparecido por una dictadura. Porque lo de O'Higgins fue una dictadura. ¿Exhumar esos restos significaría un escándalo de comprobarse que esos restos no corresponden efectivamente a él? O sea, vendría la pregunta entonces, ¿dónde están? Primero. Segundo, caería sobre ese gobierno que perpetró ese show el oprobio. Y tercero, nos recordaría quizás esta historia que queremos olvidar, ¿no?, de que nuestro padre de la patria también estuvo involucrado en el asesinato de próceres, estuvo involucrado en el asesinato de los que no pensaron como él, ¿no? Algo muy característico de las dictaduras y de los gobiernos omnímodos, ¿no? Muerto José Miguel Carrera, muertos los hermanos Carrera, muertos otros carreristas, presos, gente que se opuso a él, como los Prieto de Talca, un grupo que consideró que este gobierno dictatorial de O'Higgins no era lo que se les había prometido con la independencia. Lo que se les había prometido era democracia, participación, descentralización. Eso te quería preguntar justamente, porque estamos entrando quizás en el punto más complejo de esta historia, ¿no? ¿Qué tan represivo fue Bernardo O'Higgins en su periodo? Este mismo ejemplo que te estoy diciendo, basta completarlo. Estos opositores que armaron un grupo para contrarrestar, incluso para unar a las provincias contra esta centralización asfixiante que había propuesto el gobierno de O'Higgins, fueron detenidos, fueron rodeados, atrapados, no pasaron por ningún juicio, fueron fusilados. Y no solo eso, en la época, muchos de los que se oponían o muchos de los que eran considerados realistas eran asesinados, ajusticiados de maneras terribles, públicas, para promover el terror, ¿no? O sea, a los tipos se les colgaba en una plaza pública con la asistencia de toda la gente, este es un traidor, ojo, no se hacía en un patio, ¿no? Y no solo eso, a veces se les cortaban las cabezas, se les ponían en picas en lugares públicos y otras veces se les cortaban miembros del cuerpo, como pasó con Benavides, que era uno de los que protagonizó la guerra a muerte en el sur y fue desmembrado durante el gobierno de O'Higgins, cortada la cabeza y enviado a distintas partes del país para exhibir lo que le pasaba a los opositores, a los que querían reivindicar al rey o que se oponían al gobierno de O'Higgins. Increíble. Entonces, derechamente, ahora, por supuesto que hay historiadores que defienden esto y dicen que O'Higgins y su mano dura eran lo que el país necesitaba para un periodo de caos. Claro, hay un tema, siempre y ahí nos recuerdan la visión cosas, de ¿no? historiadores Claro. que plantean que ciertos periodos, ciertos liderazgos, hay que verlos en su contexto. Sin duda. Revisarlos en un 2016 bajo nuestra legislación, bajo nuestro sentido común, bajo nuestra idiosincrasia, termina siendo una lectura estéril o muy distorsionada de lo que pasaba en aquel entonces. Sí, porque lo que hay que decir también es que en ese momento no teníamos idea cómo íbamos a gobernarnos.
no teníamos idea cuál era hoy día nos parece que es súper lógico, ¿no? Porque la democracia se impuso como modelo. En esa época les cayó la independencia y cuando se peleó la batalla de Maipú, ahí empezó la separación con O'Higgins. ¿Por qué? Porque era un director supremo con poderes totales, que hacía lo que quería, y surgió la pregunta de alguien, ¿no? Dijo, oiga, pero la verdad, a ver, la verdad, ¿quién eligió a este caballero? Y se encuentran con que fue una asamblea de pocas personas y que fue San Martín el que dijo. A puerta cerrada. Claro, entonces fue, ¿y quién lo eligió? ¿Y por qué no valida su gobierno? En vez de, si no tiene problema, legitímelo, vamos a elecciones de alguna forma. Y O'Higgins se rechazaba, lo rechazaba. Porque, como te digo, en ese momento lo que se necesitaba, sí, era poner orden en el caos. Pero la gente se empezó a preguntar, ya, pero ¿cómo queremos gobernarnos? Y ahí hay un caso que es alucinante, que es el de San Martín, y que es muy poco conocido. San Martín quería monarquías para América Latina. Llegó un momento donde consideró que las repúblicas, las democracias y todas estas cosas, andarle pidiendo a los rotos que voten como que no andaba. Generaba caos y desorden, que América Latina no estaba preparada. Incluso, te voy a leer algo, una carta de San Martín a Godoy Cruz de 1816, es decir, previo a todo, él ya tenía en la mente, y decía, ¿cómo puede ser Argentina una república cuando no tiene artes, ciencia, agricultura, cuando la mayoría de nuestro territorio es un desierto sin habitantes? ¿Y sabes qué es lo que propuso San Martín? En vez de una república, de una democracia, una monarquía inca. No. Una monarquía inca. Y cuando estuvo en Chile, San Martín pidió buscar quechuas, descendientes, para instalar monarquías inca. Cuando llega a Perú, conquista Lima, entra a Lima, una de las primeras cosas que hace es enviar emisarios por el Perú buscando descendientes de las últimas dinastías incas para nombrar los monarcas del Perú. Entonces es bien raro ver a este, para mí, genio, lo admiro profundamente, San Martín, alejado del concepto de república, que otra cosa que nos esconden, ¿te fijas? Todo esto era libertario, republicano, mentira. San Martín era un restaurador. Él lo que quería era borrar el periodo español y restaurar las antiguas monarquías americanas, porque él consideraba que no le iban a funcionar estos sistemas novedosos y revolucionarios franceses a nuestros territorios. Mira, a la vieja escuela. Claro, entonces, O'Higgins no, fíjate que O'Higgins se queda callado. O'Higgins no opina, y al parecer sí estaba por la república, pero a su manera. A su manera. ¿Y qué le pasaba? ¿Por qué la gente se empezó a empelotar con O'Higgins? Porque el tipo, primero, ya no tenía el respaldo de San Martín y el ejército, porque se habían ido a la conquista del Perú. Ya les estaba empezando a empelotar esta conducta absolutamente dictatorial de O'Higgins, que hacía y deshacía, y porque no había legitimación de su cargo. Ahí pierde el piso. Pierde piso, porque en realidad necesita que alguien le valide a quien lo eligió, ¿te fijas? Y ahí viene quizás el momento más terrible de Bernardo O'Higgins y para la historia de nuestro país. Es el momento donde uno dice, no, este gallo es un dictador más, es un cualquier corrupto. Él decide que va a organizar una asamblea donde va a salir electo el nuevo director supremo. Entonces dice, ok, me están hinchando tanto con que yo no soy legítimo, voy a organizar una elección para elegir legítimamente un gobernante. Y pide que de todos los cabildos del país envíen un diputado y cita un plazo, da un plazo. Se va a legitimar y esto se publica, toda la gente se entera, aplauden porque por fin vamos a tener una elección democrática, entre comillas, son diputados, pero vamos a tener una elección. ¿Y a qué se dedica O'Higgins durante esos meses? A presionar, cooptar, mandar cartas que existen, se pueden buscar y leer, donde presiona a cada uno de los cabildos para que elijan específicamente a una persona y no a otra. Los coopta, coarta, persigue, presiona para que sea Juanito de los Palotes y no otro. Por supuesto, todos los que elige, en secreto, apretando todas las tuercas que tenía, proclives a él.
¿Qué ocurre cuando finalmente se reúne esta asamblea en Santiago? Está todo arreglado. Bernardo Higgins se para y melodramáticamente renuncia al cargo a la asamblea y dice: ahora son libres de elegir a quienes ustedes quieran. ¿Y qué ocurre? Por unanimidad eligen a Bernardo Higgins Riquelme, director supremo nuevamente. ¿Podemos estar frente a uno de los primeros casos de corrupción en Política, Chile? pero por supuesto. Y esto es muy parecido a un plebiscito que hubo por ahí donde alguien estaba seguro que iba a ganar, solo que a ese no le resultó, ¿te fijáis? Pero acá San Martín, o sea, acá O'Higgins eligió a todos los diputados en secreto para después salir electo. El problema... Tú te refieres al que corrió solo, pero salió segundo. Claro. El problema es que la gente se enteró. En Santiago la gente se enteró y se produjo un distanciamiento aún mayor del gobierno de Se destapó O'Higgins. la olla. Se destapó la olla. Se produce un distanciamiento enorme y no solo eso, los carreristas empiezan a ganar fuerza. A ver, los carreristas tuvieron una influencia política hasta bien adentro en esos años. Y la reglín de esta elección es lo que finalmente sepulta el liderazgo de O'Higgins. Lo daña de manera importante. Después de eso le intenta cosas como que le da un indulto a los presos políticos, envía un proyecto de nueva constitución para arreglar todo esto, te fijas, y trata de abuenarse con la gente. Pero hay otro problema. A ver. Peor. Esta constitución decía que cuando se promulgara, el director supremo iba a continuar en el cargo. Entonces, en el fondo, de nuevo, claro, buscaba eternizarse en el poder. Pero no fue solamente este tipo de problemas que tuvo Higgins los que hundieron su gobierno. La verdad es que hay que ser justos. Hay que decir que a esto se agregó estamos hablando ya de casi el final de su gobierno. Se agregó una hambruna tremenda en Concepción. En el sur de Chile se produjo una guerra a muerte, literalmente, así se llama, entre los realistas, los reductos realistas que quedaban, patriotas. Los patriotas se cambiaban de bando de un lado a otro, los soldados, porque en realidad no estaban muy ahí, se generaron ante la ausencia de poder, porque además se habían ido muchos soldados a la expedición del Perú. Entonces estaba abandonado esto, a muy pocos soldados, se crearon montoneras, se crearon grupos de bandoleros. Dame un breve alto, tenemos que hacer una pequeña pausa. Seguimos hablando de esta la historia desconocida de Bernardo Higgins. Jorge Baradit está en Mentiras Verdaderas, no te vayas. 0:08, seguimos haciendo Mentiras Verdaderas a través de las pantallas de la red. Tus comentarios siempre bien recibidos con el hashtag BaraditMB, @mentiras_la_red. Tú aprovecha también la promoción 2x1 de Sushi House. Todos sus locales en Santiago y Viña, promoción válida del lunes a miércoles desde las 7 de la tarde. Encuentras esta y otras promociones en www.sushihouse.cl. Jorge Baradit, hoy hablamos de Bernardo Higgins Riquelme, su rol en la construcción de nuestra patria, y si bien es cierto, siempre lo hemos conocido como un padre de la patria, hoy lo ponemos en el banquillo para dilucidar si efectivamente fue el padre o más bien el primer dictador de la patria. Yo creo que son las dos cosas, como siempre hemos hablado, estas luces y sombras son siempre así, ¿no? Son inevitables. Y la cantidad de obras que hizo por el país están más que sabidas. Él reabre el Instituto Nacional, que había sido cerrado durante la Reconquista, reabre la Biblioteca Nacional, reestructura la Cañada, que era la Alameda, la convirtió en la Alameda de las Delicias, era prácticamente un basural la Alameda. Ordena, hay un montón de también funciones administrativas del país, pone un ministro de Hacienda, que bueno, Rodríguez Aldea, que después le significa puros problemas, pero todo eso que nosotros conocemos también va acompañado de un lado oscuro. Y este lado oscuro es un uso omnímodo del poder, es uso y abuso de su poder, es corrupción derechamente para eternizarse en el poder como cualquier dictador bananero, y es frenado finalmente por hechos externos, ¿no? Si bien ya no lo querían mucho, porque el tipo había demostrado que estaba con malas artes tratando de eternizarse en el poder. También hay una cantidad de eventos que ocurren, como el que mencionábamos, la hambruna tremenda que se vivió en Concepción, porque
Así como el ejército había arrasado con los realistas y dejaba la escoba en el campo, después las montoneras llegaban y asaltaban a la gente, y después la propia falta de recursos, ¿no? Hacía que hubieran cientos de muertos en Concepción. Entonces había un reclamo desde el sur bastante importante. A eso se le suma un terremoto en Valparaíso, donde incluso casi muere Bernardo Higgins, porque él estaba allá. Cae una pared cerca de él. Sumémosle a eso también el estado general de las arcas de la nación. Una guerra no deja bien parado ningún país. Súmale a eso que finalmente fue Chile el que financió la expedición libertadora al Perú, es decir, a los soldados, los barcos, las vituallas, el armamento. Chile quedó con una deuda importante que arrastró durante años y que tuvo efectos políticos importantes. Todo por decisión de O'Higgins. O sea, claro, lo que pasa es que la expedición libertadora era parte del plan el que él había firmado, ¿te fijáis? Que era llegar hasta el virreinato. Entonces, toda esta situación de bancarrota nacional, de corrupción política y de abandono de las regiones llevó a un punto de no retorno. El ejército en Coquimbo y Ramón Freire desde Concepción dijeron: no queremos esta constitución, no queremos un O'Higgins eternizado en el poder, y vamos sobre Santiago. ¿Y qué le pasó a O'Higgins? Que en Santiago le dijo a los ejércitos: vamos, y los ejércitos tampoco lo pescaron. Entonces estaba claro que ya prácticamente había perdido el poder. Fue citado a una asamblea, se resistió, dijo que no era representativa, fue citado nuevamente, asistió con todo su traje. Me recordó a Pedro Espinosa cuando lo fueron a detener, que se vistió de general y todo, él también se vistió de soldado, se puso todas sus medallas, la banda, y partió. Y en ese lugar finalmente tuvo que admitir que no había otra salida que su dimisión. Y abdica en una ceremonia donde de todas maneras la asamblea fue muy respetuosa con él. Y cuando él sale, lo aplauden, lo vitorean, porque todos lo reconocen y todos nosotros lo reconocemos como un padre de la patria. Las posiciones divergentes que hay con respecto a él tienen que ver con eso. Hay gente que considera que su poder dictatorial, su mano dura y su manera de dirigir el país era lo que el país necesitaba. Y que en ese momento, cuando el país ya no lo necesitaba, se deshicieron de él. Claro. Y hay otros historiadores que dicen: no, este gallo fue derechamente un dictador que corrupto, que hizo lo que quiso con el país, y que incluso cuando se le defiende, por ejemplo, yo conozco personas que dicen: no, el problema de O'Higgins es que Pinochet se quiso reflejar en él y le hizo un daño atroz para toda la vida. No, la verdad es que O'Higgins siempre estuvo relacionado con gobiernos fuertes, con dictaduras. En 1826, solo 3 años después de haber sido exiliado a Perú, estuvo involucrado en un intento de derrocar al gobierno chileno. Y cuando en 1829, en la batalla del Ircay, Prieto derroca a los gobiernos federalistas y se instala esta especie de nueva dictadura disfrazada de democracia de Portales, la primera idea de los conservadores era llamar a Bernardo Higgins para que encabezara el gobierno. Qué locura. Intentó dar un golpe de Estado desde Perú. Sí, intentó ayudar a derrocar a los gobiernos que estaban en ese momento del periodo, que algunos llaman de anarquía, otros llaman de otra manera. Pero él estuvo involucrado históricamente. Su relación con los conservadores, con gobiernos de fuerza, duros, fueron siempre. Él es un emblema del conservadurismo nacional. Entonces, cuando Pinochet se refleja en él, no es Pinochet encarnando a O'Higgins, sino es todo lo contrario. Es una forma de alinearse con una forma de pensamiento histórico en nuestro país, la de los gobiernos fuertes, ordenadores, autoritarios, que por la fuerza definen el norte del país. Él es un padre de la patria. Pero como todo padre, a veces te pegó coscacho, hizo cosas buenas y también hizo cosas malas. Un error grave que podemos cometer nosotros es no acordarnos de esas cosas malas. Hay que celebrarle las cosas buenas. O'Higgins fue un emancipador, un libertador, un prócer nacional, pero también un tipo que cuando tuvo el poder en las manos no lo hizo del todo bien. Y sí, hay que declararlo. Él es el primer dictador de nuestro país y lo echaron del país en parte por eso. Jorge, como siempre, buscamos claves para entender esa historia que nunca nos enseñaron en el colegio, esa historia que está oculta, que está bajo la alfombra y que vale la pena enormemente sacar a relucir. Ya somos trending topic en las redes sociales y me gustaría saber brevemente, ¿no? Porque se nos acaba el tiempo, ¿cómo termina sus días Bernardo Higgins?
Bueno, Bernardo Higgins termina un poquitito ninguneado. Siempre está, cuando llega a Perú, trata de incorporarse a los movimientos emancipadores. Después, cuando Chile entra en conflicto con Perú y Bolivia por la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, ofrece mediar y tampoco lo pescan mucho. Él termina bastante ignorado. Incluso hasta el propio gobierno conservador de Portales, que lo veía como un emblema de estabilidad y poder y dureza, primero, en primera instancia, no le devuelve el título de capitán general. Tampoco lo ven con buenos ojos. Y es Portales el que se niega a que Bernardo Higgins vuelva, porque no quiere caudillos, ¿no? No es del todo visto. Él termina en su hacienda, en las canteras en el Perú, con problemas de salud importantes, muere su madre, después de un poco tiempo él también comienza con problemas de salud que lo dejan postrado y un día simplemente se siente mal, tiene un ataque cardíaco y el 24 de octubre de 1842 el padre de la patria, uno de nuestros padres de la patria, que hay que decirlo, nuestro país tan proclive a los mandos fuertes, tan proclive a la fuerza, no es raro que tenga un padre de la patria así, ¿no? Fallece en Lima, a una edad bastante avanzada para la época. Bernardo Higgins termina sus días fuera del país, es repatriado, hoy día descansa frente a la Moneda. Curiosamente, en una decisión que no muchos entienden, en el gobierno de Piñera, se unen las estatuas de O'Higgins y Carreras. Si pasara como en una visita nocturna al museo, tú descubrirías que estarían agarrándose a cachos todas las noches, porque la verdad es que ellos no eran para nada amigos. Jorge, dejamos hasta acá esta noche revisión histórica y te llevas de regalo una botella de Secreto Peruano Sour para que la puedas disfrutar. Hemos estado hablando de Perú harto. Dicho sea de paso. Vivan los hermanos peruanos. Gracias, Jorge, una vez más. Y ojo, sigue las redes sociales activas con el hashtag Baradit.